Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de iniciar, vamos a felicitar a Rafa y a su esposa por su aniversario, 40 años, y cuando decimos 40 años eso suena como muy profundo, pero me imagino que para usted ha sido como una vueltica de 5 minutos. Y de verdad, pues felicitarlo, Rafa, y a su esposa, Rosario. Es un caminar bien bonito, caminar sobre todo por cada testimonio que ustedes dan, por todo lo que nos enseñan cada día, por todo lo que muestran, por todo lo que procesan. Así que Dios les siga colmando de bendiciones y que ya pues la próxima no sean 40 sino 50 más. Y bueno, esperemos a ver entonces cómo va todo. Así que bienvenido, Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, y muchas gracias por tus palabras. Sí, efectivamente, este fin de semana festejamos nuestro 40 aniversario de casados y ha sido una bendición todo este tiempo y lo que Dios ha hecho y lo que hará en nuestro matrimonio. Y gracias por tus palabras, que son bienvenidas. Pues yo listo ya para el tema de esta tarde, en este segmento Caminando con Jesús. Lo he titulado Tu vida se hará evidente. Y quiero darle un poco de continuidad al tema de la semana pasada, en nuestro cuarto aniversario de la radio Busco en Ti, donde hablamos de la roca, que es Jesús. Así es que, pues voy a empezar leyendo una porción de la escritura que está en la primera carta a los Corintios, el capítulo 3, del versículo 10 al 15. Y ahí la palabra nos dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo a los Corintios, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, dice la Escritura. Es una porción de la Escritura muy importante donde resume bastante bien, de una forma parabólica, ilustrativa, a Jesús como la fortaleza de nuestra vida, como la roca, y sobre esa roca, pues es como nosotros desarrollamos nuestra vida. Entonces, esta porción de la Escritura también nos habla acerca de cómo teniendo a Cristo en nuestra vida, cada uno de nosotros edifica sobre esa roca, porque la responsabilidad de sobreedificar o edificar sobre la roca, pues ya nos corresponde a cada uno de nosotros, los que conocemos a Cristo. Así es que en nuestra vida tenemos que edificar, cada uno de nosotros está llamado a edificar y hacer una parte de esa gran obra de Dios, la obra de Dios que quiere hacer en nuestra vida, la obra de Dios que quiere hacer en la iglesia de Cristo, en este mundo, y debemos edificar sobre un buen fundamento, el que ya está puesto, no hay que andar buscando, el cual dice la Escritura es Jesucristo, y solo que nosotros necesitamos ver cómo sobreedificamos, cómo construimos sobre ese fundamento. Jesús mismo ilustra la sabiduría que tiene una persona cuando edifica sobre un buen fundamento y cuenta una parábola acerca de un hombre que edificó una casa sobre la arena y otro hombre que edificó una casa sobre la roca. Esta parábola de Jesús está en Lucas capítulo 6, versículos 47 al 48. Y Jesús hace una definición del hombre que edifica sobre la roca. En este caso, que construye su vida teniendo a Jesús como su principal fundamento. Y Jesús dice en Lucas 6:47, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace,
es semejante a un hombre que edificó una casa, cavó hondo y puso un fundamento sobre la roca. Entonces, la misma escritura y las mismas enseñanzas de Jesús nos muestran que todo aquel que viene a Jesús, oye sus palabras y las hace, ese es el que está edificando sobre la roca. Y creo que esto pues lo conocemos, venir a Jesús, escuchar sus palabras, hacerlo, vivirlo en nuestro día a día, nos hace semejantes a un hombre que construye bien sobre el fundamento, sobre la roca. Y también la parábola nos habla de aquel que sobre edificó sobre la roca, pues es un hombre poco sabio y pues al venir las tempestades, al venir los vientos, esa casa edificada sobre la arena, pues se viene abajo. Así es que Jesús nos enseña, él mismo se revela como esa roca sobre la que necesitamos construir nuestra vida. Y cuando nosotros escuchamos su palabra, tenemos una relación con él, vivimos los valores que Jesús nos enseña, entonces seguro que estamos haciendo una buena edificación sobre un cimiento firme. Esa vivir así la vida, pues es un gran testimonio para los demás, el que puedan ver pues lo que Jesús puede hacer en la vida de una persona que le obedece. Entonces nosotros lo que sí tenemos en nuestras manos es la decisión de edificar sobre esa roca que es Jesús o de edificar sobre la arena, sobre un piso sin fundamento. Y en esta historia que Jesús cuenta, pues nos dice que fue muy grande la ruina de aquella casa construida sobre la arena porque vino un mal tiempo. El río, dice, dio con ímpetu sobre la casa y la derribó. Así es que lo primero que quiero comentar es que para edificar hay dos cosas muy importantes: el fundamento o cimiento, como lo conocemos en otros lugares, y los materiales sobre los que se edifica encima de ese fundamento o cimiento. Como ya vimos en la escritura, pues el fundamento es Cristo y nuestra vida, la iglesia, debe ser edificada sobre esa roca, porque contra esa edificación, pues no hay mal tiempo que pueda hacerle daño. Y en muchas otras partes de la escritura, pues habla de Jesucristo acerca de él como la roca, como una piedra viva, como una piedra que muchos hombres insensatos desecharon de su vida, no la tomaron en cuenta, vivieron con sus propias medios, edificaciones, y al final, pues el resultado fue tremendamente negativo para ellos. Por ejemplo, en la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículos 4 en adelante, la escritura nos dice: acercándonos a él, piedra viva, y desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, refiriéndose a nosotros, los que hemos creído en Cristo, dice: ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y por lo cual también contiene la escritura una profecía, dice: he aquí, pongo en Sión la piedra principal de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces a Jesús se le refiere como esa piedra, cabeza de ángulo, preciosa, y todo aquel que cree en él no es avergonzado. Eso le da mucha certeza a nuestra vida. Jesús, tan didáctico en sus enseñanzas, pues se define como la piedra preciosa, como la piedra que viene a ser cabeza de ángulo, como ese cimiento sobre el que se edifica una casa, y de esa manera nos habla para que podamos entender lo importante que es construir nuestra vida con las enseñanzas de Jesús. Dice: para ustedes los que creen, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Entonces, Jesús como la roca
como el cimiento, como la piedra preciosa, como la piedra que viene a ser cabeza de ángulo. Es una bendición para que nuestra vida sea fuerte, pero si nosotros ignoramos esto o despreciamos esto, dice que viene a ser esa piedra, esa roca, un tropiezo para nuestra vida. Y por eso es tan importante que en esta breve charla nosotros nos demos cuenta que el fundamento está puesto, pero nosotros decidimos qué es lo que vamos a sobreedificar y vemos como terribles contrastes entre edificar bien y edificar mal, porque se nos revierte una piedra que nos sirve como base, se nos revierte en algo que cae sobre nosotros o nos hace tropezar. Entonces, el fundamento de nuestra vida es Cristo, sobre el fundamento se construye una edificación y pues eso es lo que ilustra nuestra vida de esa manera. Entonces hay dos formas de edificar, como dice esta parábola de Jesús. Un hombre edificó con buenos materiales, piedra, oro, piedras preciosas, oro, y otro edificó sobre madera, heno y hojarasca. Estos materiales, por ejemplo, madera, heno y hojarasca, pues son materiales ligeros y altamente inflamables. Son ligeros y no resisten un temporal o una inundación incluso, una fuerte lluvia. Y por el contrario, cuando no llueve y hace calor, pues también son muy inflamables. Y yo creo que ninguno de los oyentes aquí, pues le gustaría vivir en una casa que no le garantice pues cierta protección ante las inclemencias del tiempo, ¿verdad? Mínimo, queremos una casa que nos proteja de esas inclemencias del tiempo. Y de esa manera, pues se hacen las edificaciones pensando en protegernos. Esas casas que se construyen con materiales poco resistentes, por fuera pueden parecer bellas, pueden parecer bien construidas, pero si los materiales no son suficientemente resistentes, pues cualquier tiempo malo le afecta. Y pues nosotros quienes hemos creído en Jesús, tenemos esas dos opciones, así como es Dios que siempre nos da un libre albedrío para decidir. Tenemos dos opciones de qué materiales queremos usar para edificar. Y a veces esto nos puede parecer obvio, pero en la práctica de nuestro día a día, a veces, por increíble que parezca, usamos materiales que no son resistentes para construir nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar. Así que cada uno tiene esa responsabilidad y tiene la decisión, tiene la responsabilidad de ver cómo está edificando, qué clase de vida lleva y qué tanto está Jesús ahí en esa construcción, ¿verdad? Porque de acuerdo a ese material sobre el que construyamos nuestra casa, nuestra vida, pues ese será la seguridad que tenemos de vivir ahí. Pues con frecuencia vemos en los medios grandes desastres que hay cuando vienen eventos climatológicos muy fuertes. Así es nuestra vida. Vivimos una vida en este mundo y de repente vienen situaciones difíciles. Y es esa analogía, somos como esa casa que enfrenta eventos climatológicos fuertes y dependiendo de cómo estemos construidos es si salimos avantes o ahí quedamos destruidos. Una buena construcción nos mantiene firmes, nos permite pasar pruebas, pero vemos a muchas personas o que no conocen a Cristo o que lo conocen, pero no viven de acuerdo a lo que Jesús nos enseña en su palabra y ante cualquier situación adversa, pues en realidad se caen, se afectan bastante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos edificar nuestra propia vida sobre el fundamento que es Jesús? Pues hay varias cosas que tenemos que reflexionar. Primero, este mundo nos ofrece muchas cosas a las que aspiramos, cosas atractivas, cosas que valoran otras personas, pero las cosas que ofrece este mundo o
como los tesoros de este mundo no son los mismos tesoros del cielo, los principios que nos enseña Jesús en la palabra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder edificar bien es tener la capacidad, con la ayuda del Espíritu Santo, para saber qué es lo que yo estoy queriendo por mis propios deseos y qué es lo que Dios quiere para mí, porque eso hace una gran diferencia. Cuando yo entiendo lo que Dios quiere para mí, entonces tengo la capacidad para construir sobre un buen cimiento. No tendré duda en cómo edificar si entiendo perfectamente lo que Dios quiere para mi vida, que no precisamente es lo que yo quisiera. Muchas veces nosotros tenemos deseos inmediatos, tenemos deseos de algo que no nos conviene, pero que nos dan una gratificación muy rápido. Y Dios es diferente. Él siempre tiene lo mejor para nosotros, aunque no sea como lo esperamos o en el tiempo que lo esperamos. Así es que eh, cuando nosotros llevamos a cabo una edificación, una construcción, no sé si tú hayas tenido la experiencia, porque construir una casa, edificar un hogar, pues es complejo. Requiere de materiales, requiere de trabajadores, requiere de dinero, requiere de un arquitecto, un ingeniero, requiere de permisos. O sea, no es algo sencillo el que nosotros hoy decidamos edificar una casa. Tenemos que considerar muchos aspectos. De hecho, aquí en México hay un dicho para los que quieren construir casa. Dice, construir casa y domar potro, mejor que lo haga otro. Y eso da a entender lo difícil que es mejor evadirlo. Eso es lo que quiere decir ese dicho. Pero nos ilustra a nosotros en esta plática para entender que construir no es algo rápido, no es algo sencillo. Cuando nosotros iniciamos una obra, pues es algo que va a tardar. Es algo que para que valga la pena cómo quede construido, pues debe de tomarse el tiempo en el que debe de salir. Si nosotros queremos construir rápido, pues también hemos podido ver ese tipo de fraccionamientos o casas que se construyen al vapor, como decimos, para decir que lo hacen muy rápido, con materiales de mala calidad y ante cualquier eventualidad, pues se evidencia que no está bien construido. Así es que a veces las cosas que queremos rápido no es lo mejor y construir no es rápido, porque lo que Dios quiere es que hagamos bien las cosas con el tiempo que se toma un proceso y no importa el trabajo que implique. Al final, el resultado, cuando construimos, edificamos de una manera correcta, los materiales preciosos cuestan dinero. Si nos queremos ahorrar dinero para construir, pues ahí tal vez no estemos utilizando materiales preciosos, sino materiales que no son tan buenos. Y en la medida en que usemos materiales preciosos, pues la casa va a ser más resistente. Va a ser nuestra propia vida edificada en Cristo, pues va a ser una vida que se note, una vida que sea de bendición y pues eso toma su tiempo, no es algo que sea instantáneo, a veces toma un tiempo largo, a veces dura bastante, pero cuando se termina, vale la pena porque se hizo como se debía hacer, con todos los cuidados. Construir una vida en Cristo, entonces, pues vale la pena, aunque nos tardemos más, aunque estemos viendo a nuestros compañeros que parece que les está yendo muy bien o van muy rápido y nosotros parece que no avanzamos. Cuando estamos con Cristo, siéntanse seguros de que están en el tiempo adecuado de Él. Si nos está costando trabajo, siéntanse satisfechos de estar batallando o que les esté costando trabajo edificar sus planes, edificar su vida, obedecer a Dios, porque eso pues va a traer buen fruto. Así es que si queremos terminar rápido, podemos conseguir algo que no sea duradero. Si queremos ese beneficio inmediato, pues puede ser que lo tengamos muy rápido, pero no, que no sea duradero. Esa es la mentalidad del mundo secular, tener las cosas rápidas y desecharlas.
Háblese de relaciones entre personas, háblese de cosas materiales, etcétera, relaciones entre personas, pero las cosas que sí valen la pena, pues son cosas que toman su tiempo de gestación, su tiempo de maduración. A veces nos lleva años construirlas, pero es mejor edificar en una realidad en Cristo que solamente edificar por apariencia. Así es que, pues las cosas se toman su tiempo, pero lo bonito es que no tenemos que esperar a que esté terminado para que lo disfrutemos, porque cada momento que nosotros vivimos haciendo, edificando algo con Cristo, pues lo podemos ir disfrutando. Lo poco o mucho que vayamos construyendo y avanzando, lo vamos disfrutando cada día. El proceso que nos toma aprender, vivir la experiencia, pues es algo que también podemos ir disfrutando. Y bueno, y al final el resultado de nuestra construcción, pues es algo que nos da mucha satisfacción. Y así es Cristo para nuestra vida. Él quiere que nosotros seamos edificados de una manera bien hecha, de una manera completa, no solamente que seamos remodelados, sino que en realidad tengamos un buen cimiento y una buena edificación, que es nuestra propia vida en Cristo para testimonio de los demás y para bendición de nuestra propia vida. Em, de la forma como nosotros edificamos, pues es evidente para los demás. Es evidente cuando una persona vive su vida fundamentada en Jesús, en sus principios, en esa obediencia que tiene para Él, y otra persona que vive por su cuenta con sus propios esfuerzos, o peor aún, haciendo todo lo contrario a lo que los principios de la palabra nos enseñan, pues hay mucha diferencia de ese tipo de construcciones. Así es que la persona que conoce a Dios, que ha entregado su vida a Él, pues es algo que le ayuda mucho para construir bien, porque conociendo a Dios es más sencillo. Sabe cuál es el propósito de Dios para su vida, sabe qué es lo mejor para él. Y en la Biblia, pues podemos ver muchos ejemplos. Cuando Abraham vivía en la tierra de Ur de los Caldeos, pues él ya tenía bienes, él ya tenía una vida hecha allá, allá estaba su familia, pues tenía sus ganados, sus sirvientes. Y un día Dios lo invitó a edificar sobre la roca, le invitó a confiar en él y le dijo, deja tu casa y tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Dios llamó a Abraham a edificar sobre la roca y Abraham le creyó a Dios. No se aferró a la vida que ya tenía hecha, no se aferró a estar con su gente que conocía y con sus familiares, sino que tomó la decisión de construir su vida sobre el Dios verdadero, sobre su Dios verdadero. Y cuando nosotros tomamos esa decisión por Jesús, tenemos la certeza de construir bien, pero también implica muchas cosas a las que debemos de renunciar. Y Jesús fue muy claro, Mateo 16:24, Jesús le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si queremos construir sobre la roca, hay muchas cosas de nuestra vida de las que tenemos que renunciar porque ya no son parte nuestra. Eso cuesta construir bien sobre la roca que he escrito. Situaciones a las que tenemos que renunciar porque no glorifican a Dios, porque no edifican nuestra vida. Y desde luego, si estamos en una situación de pecado, ofendiendo a Dios con nuestras acciones, pues claro que tenemos que tomar decisiones para renunciar a ello y arrepentirnos para que el rumbo de nuestra vida sea Dios. A veces son las obras de la carne de nosotros, nuestra humanidad nos hace que cada día estemos poniendo el mejor empeño para que el Espíritu de Dios en nosotros sea el que gobierne nuestra vida y no las obras de la carne.
porque a veces también, aún siendo cristianos y conociendo todos estos principios, pues cuestiones como el enojo, la envidia, los celos, mucha gente aún cristiana, pues fundamenta su vida en muchos juicios, en vivir así, en conflictos con la gente, y todo eso, pues son materiales que van a ser probados al fuego y van a arder, porque no son materiales buenos, heno, hojarasca, pues son celos, enojo, envidias. Y al final, así como nos habla la porción de la escritura que leí al inicio, en Primera de Corintios, pues toda construcción va a ser probada por fuego. Y eso nos hace conscientes hoy de saber que nuestra vida va a ser probada en algún momento. Y si está bien construida, pues vamos a prevalecer, pero si construimos sobre estos malos materiales que son obras de la carne, pues eso es lo que nos va a evidenciar. Por eso es que titulé esta plática, Tu vida se hará evidente, porque va a llegar el momento que la forma en como construimos va a ser probada. Hay otros que necesitamos olvidar las cosas del pasado para ver hacia el futuro. Hay cosas que tenemos que perdonar, que nos han sucedido antes, y romper formas de pensamiento o esquemas de vida que pues nos han seguido durante alguna etapa de nuestra vida. Lo que tengamos que hacer para desechar malos materiales y tomar los buenos materiales, el fruto del Espíritu, de lo que nos habla la palabra, lo que nos enseña Jesucristo. Y pues esto es lo que Pablo le dice a los corintios al inicio con el versículo que leí, y también Pablo se lo predica a los filipenses, Filipenses 3 del 13 al 15. Pablo les dice a los filipenses, no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que quedó atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, prosigo al premio supremo, que es el llamamiento en Cristo Jesús. Y así todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sienten, pues también esto se los va a revelar Dios. Entonces, los buenos materiales implican dejar ese tipo de malas experiencias del pasado atrás. No podemos construir con las malas experiencias porque son malos materiales, sino que nos tendremos que extender hacia adelante. Si vamos cargando en nuestra vida malas experiencias del pasado, pues nunca vamos a poder seguir hacia adelante. Aún las cosas buenas que nos han pasado antes, pues ya tuvieron su momento y no podemos vivir del pasado. Tenemos que seguir hacia adelante al propósito que Dios tiene para nosotros. Y nuestra obra será probada, gracias a Dios que prueba esa obra sobre la que construimos. Nuestra propia edificación, que es nuestra vida, va a ser probada. Y eso, pues, sucede en nuestro día a día cuando somos confrontados a la palabra, y es una bendición que nuestra edificación esté siendo probada porque tenemos la oportunidad de darnos cuenta si estamos construyendo mal. Si es así, tenemos la oportunidad de rectificar y hacerlo bien. Lo podemos corregir. Si nuestra obra es probada y vemos que lo estamos haciendo de forma correcta, pues eso nos anima a seguir adelante para caminar con Jesús y para cumplir el llamamiento que Dios ha hecho de nuestra vida. Así es que, pues, esta plática de esta tarde, pues es una pequeña reflexión para que siempre recordemos tú y yo que nuestra vida se hará evidente dependiendo de la forma como la hemos construido, de los materiales que hemos utilizado. Y pues ya vimos varias parábolas, varias analogías que nos enseña la palabra acerca de cómo edificar nuestra vida. Pues yo espero que te sea de utilidad, que te haya sido de bendición escuchar este mensaje, y te espero como todos los martes a las 6 de la tarde, hora de Colombia, 5 de la tarde, hora de México, para que nos acompañes en este segmento Caminando con Jesús. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Muchas gracias.